Mis hermanos, ¿cómo están todos? Sí, me da mucho gusto verlos nuevamente. Esperamos también que el día de hoy lleguen los invitados, ¿verdad? Vamos a estar orando durante este tiempo, esperando que puedan llegar. Ya es el último día de este seminario, entonces también como cada día vamos a pedirle la ayuda a Dios en la oración, ¿sí? Vamos a orar juntos, oremos juntos. Dios creador, le damos muchas gracias. Gracias le damos por habernos permitido este día más de vida. Gracias le damos también por esta gran oportunidad que nos permite el día de hoy. Hasta el día de hoy, durante esta semana, usted nos ha permitido tener el seminario de la Biblia y también nos ha enseñado muchas cosas que vienen de la Biblia. Especialmente las más importantes que son que usted realmente existe, está vivo, que realmente controla toda la historia de la humanidad y también cuál es el plan, cuál es su voluntad para con el hombre. El día de ayer nosotros hemos aprendido una palabra que es tan preocupante para nosotros acerca de nuestro destino. Por eso le queremos pedir que el día de hoy cada uno de nosotros, a través de la luz de la palabra, podamos conocer qué es lo que vino a hacer Cristo a este mundo y cada uno pueda recibir el regalo de la vida eterna. Le rogamos de su ayuda y que el Espíritu Santo esté con nosotros, ayudándonos a comprender su palabra, que también usted ayude a cada uno de los oyentes, que ninguno de ellos tenga interrupción en su corazón y en su mente o en sus oídos para prestar atención a la palabra del día de hoy. Le damos las gracias y queremos encomendar este tiempo tan precioso en sus manos poderosas. Todos se lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Para iniciar juntos la clase del día de hoy, vamos a leer juntos el siguiente versículo. Leamos juntos. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Todos ustedes recuerdan la palabra que aprendimos el día de ayer? ¿Sí? El día de ayer nosotros conocimos cuál es nuestra condición delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición ante Dios y quiénes somos nosotros realmente delante de los ojos de Dios, desde el punto de vista de Dios? Aprendimos también cómo es que nosotros durante esta vida, desde que hemos nacido, traemos esa naturaleza de pecado que tristemente no podemos quitar, ¿verdad? La cual es la que nos lleva a la eterna perdición, a la eterna condenación. Estamos separados de Cristo desde que nacemos. Tenemos esa gran barrera en nuestra vida delante de Dios, que es el pecado. Así cada uno de nosotros está separado de Dios desde que nace, ¿verdad? Aprendimos entonces qué tan grave es que el pecado esté en nuestra vida. Aprendimos que esa es la separación entre Dios y nosotros. Si el día de hoy yo muriera, si el día de hoy usted muriera, ¿a dónde iría? ¿Cuál sería el lugar a donde iría? Eso es lo que nosotros al final también nos tuvimos que hacer hecho esta pregunta, ¿verdad? Aprendimos cuál es el destino de la persona que muere sin antes resolver el problema de todos sus pecados. Y esto es el infierno, ¿verdad? El pecado no es algo tan simple, no es algo tan ligero que nosotros podamos pensar acerca de él. Fue algo tan serio que incluso este pecado nos lleva hacia el infierno. No todos los hombres que están en este mundo, no todas las personas que han nacido en este mundo son hijos de Dios, ¿verdad? La Biblia dijo que nosotros somos del diablo. ¿Por qué? Porque hacemos la obra del diablo desde que nacemos. Todos nuestros pecados nos han llevado a ser hijos del diablo. Entonces lo que nosotros acabamos de leer ahora es una palabra también muy importante. Al escuchar el tema del día de ayer, seguramente alguien tal vez llegó a preguntarse o a decir lo siguiente: ¿qué es entonces ahora lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que ahora debo de hacer? Y lo que tiene el hombre normalmente es que intenta cambiar un poco su vida, ¿no? Intenta cambiar sus hábitos o sus costumbres, su manera de hablar, su manera de actuar. Entonces tal vez por fuera puede ser una persona mejor, ¿no? Tal vez puede cambiar sus hábitos, puede cambiar su exterior, ¿cierto? Pero entonces solamente eso sería como tal el exterior. Lo que nosotros queremos aprender el día de hoy, ¿cómo es que podemos limpiar nuestro corazón por dentro? ¿Cómo es que nosotros podemos quitar esa barrera del pecado?
El hacer buenas obras en este mundo es como lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Las personas con sus buenas obras procuran borrar sus pecados. Las personas, al hacer buenas obras, procuran quitar este pecado. Piensan que algo ellos mismos pueden hacer para borrar, quitar este pecado. Pero la Biblia dice muy claramente: aunque tú hagas esto, la lejía o el jabón lo amontones sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aún con las buenas obras, por más que nos esforcemos, nosotros no podemos quitar este pecado. El día de ayer nosotros también aprendimos, ¿no? Nuestras buenas obras delante de Dios son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Porque nuestro interior está podrido, nuestro interior está lleno de pecado. La Biblia dice que somos como gusano, así de sucios. Entonces ahora preguntémonos: si nosotros no podemos hacer nada para quitar este pecado, si de mi parte yo no puedo hacer nada para quitar este pecado, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer ahora? Yo soy completamente incompetente, yo soy completamente incapaz de quitar mis pecados. Aunque yo cambie por el exterior, mi interior sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Y la Biblia es muy clara cuando habla acerca de esto. Ninguna de las personas puede quitar sus pecados. Nadie de los hombres puede borrar por sí mismo sus pecados. Entonces la Biblia dice de esta manera: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La Biblia está diciendo acerca de alguien más, ¿verdad? ¿Quién puede quitar entonces mis pecados? ¿Quién puede ayudarme a borrar el problema de mis pecados, la mancha de mi pecado? El hombre no lo puede hacer. Entonces la Biblia dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Quiere decir que está hablando acerca de alguien más. Alguien más tiene que venir a este mundo, alguien más tiene que venir en mi auxilio para librarme de ese pecado, para borrar ese pecado, para quitar esa mancha del pecado, para quitar esa división. ¿Se entiende? Alguien tiene que hacer lo que yo no puedo hacer. Por eso la Biblia confesó: yo soy. Está hablando acerca de alguien más, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros tenemos que aprender acerca de esto? ¿Por qué nosotros no nos adentramos directamente a hablar acerca de esta persona, acerca de Jesucristo, que vino al mundo para salvar, para quitar todos nuestros pecados? Lo que pasa es que en este mundo también hay muchos malentendidos. Desde el inicio de la humanidad hasta ahora ha habido muchos malentendidos acerca de el perdón de los pecados, acerca de la salvación. Si yo le preguntara a usted, seguramente si viene de alguna otra iglesia o antes se congregó en algún otro lugar, ¿cuál sería para usted la salvación? ¿Qué sería para usted la salvación? ¿Cómo puede ir al cielo? ¿De qué manera puede ir al cielo? Yo soy tan pecador, soy un gran pecador, soy como un gusano. Mis buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Yo no puedo quitar mi pecado. Entonces, ¿cómo puedo recibir la salvación? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿De qué manera? La Biblia dijo en el libro de San Juan, capítulo 1, que todo aquel que le recibe, todo aquel que cree en él, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Quiere decir que cambia entonces completamente su naturaleza, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero en el mismo capítulo dice una palabra diciendo así, les leo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Pueden comprender lo que dice acá? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que está queriendo decir aquí es que, como en el versículo que acabamos de leer, la salvación tiene que venir únicamente de parte de Dios. Lo que el hombre puede hacer es completamente vano. Lo que el hombre deba hacer es completamente incapaz. Nada de lo que los hombres puedan hacer puede darle la salvación, el perdón de sus pecados. Por eso durante esta clase quiero que aprendamos primeramente acerca de los malos entendidos acerca de la salvación.
¿Qué es lo que piensa el hombre acerca de la salvación? Y esto es lo que usted puede encontrarse comúnmente en muchas iglesias. Aún dentro del cristianismo se ha corrompido completamente acerca de la doctrina. Ya no están enseñando ahora lo que es la sana doctrina, el verdadero evangelio. Entonces muchas personas llegan a pensar así, ¿no? Muchas personas se llegan a confundir. Hoy en día es muy común, ¿no? Este tipo de eventos. ¿Cómo le llaman a este tipo de eventos? ¿Cómo le dicen a ese tipo de eventos? Son grandes avivamientos, ¿verdad? En los que, si una persona te dice, el día de hoy tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, entonces pasa, ¿no? Da un paso hacia el frente y entonces vamos a hacer tal vez una oración. Vamos a aceptar a Cristo. Si realmente tú hoy confiesas que aceptas a Cristo en tu corazón, eres salvo. Ahora eres hijo de Dios. Puedes ir al cielo. Pero entonces regresemos al versículo que acabamos de leer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que la Biblia aquí en pocas palabras está diciendo es que todo método del hombre es incapaz delante de Dios para llevarlo al cielo. Todo lo que el hombre puede hacer es incapaz. Pero hoy en día se ve mucho esto, ¿no? Miles de millones de personas, entonces en algún evento, algún avivamiento, en alguna reunión, aceptaron a Cristo en su corazón, se convirtieron al Señor. Ahora todos son hijos de Dios. ¿De verdad es lo que dice la Biblia? Si nosotros revisamos la Biblia, jamás esto tiene que ver con la Biblia. La Biblia nunca respalda este tipo de cosas. La Biblia nunca dice que así se pueda recibir la salvación. Algunas personas también tienen otro malentendido. Hemos nacido en la cuna cristiana. Yo toda mi vida he asistido a la iglesia. Toda mi familia era cristiana. Toda mi familia era católica. Yo desde pequeño me reúno en la iglesia. Desde pequeño asisto a la iglesia. Llevo 10 años, 20 años, 30 años, toda mi vida. Nunca me he alejado de Dios. Siempre he estado dentro de la palabra, asistiendo y congregándome dentro de mi iglesia. Pero entonces el hecho de que tu familia, o tu padre, o tu madre, sean tal vez servidores de alguna iglesia, congregantes de alguna iglesia, eso automáticamente a ti te da el pase al cielo. La Biblia nunca habla de esto. ¿Cuándo la Biblia dice esto? Otro ejemplo, acerca de las oraciones, acerca de una oración. Cuando una persona ora por ti, algún pastor tal vez muy famoso habla por ti, ora por ti, dice acepta a Cristo en tu corazón el día de hoy. Una persona más te dice a ti que tú eres salvo, que tú ahora puedes ir al cielo. Entonces tú confías en la palabra de otra persona. Tampoco la Biblia nunca respalda esto, nunca habla acerca de esto. Y hay un malentendido también muy famoso, por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? Cuando les preguntas a una persona acerca de su salvación, acerca de su entrada al cielo, te dicen lo siguiente: yo ya me bauticé, aunque lleve mucho tiempo alejado de la iglesia o alejado de la palabra. Dicen, hace años yo ya me bauticé, ¿no? Yo ya estoy bautizado. Entonces estas cosas, el avivamiento, el poder de una persona, el nacer en una familia cristiana o católica, el ser bautizados, entonces esto te da la entrada al cielo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Todo esto es erróneo. Nada de esto puede darte la salvación, pero es lo que hoy en día enseña, ¿no? Es lo que hoy en día se está hablando. Entonces recordemos una palabra de Cristo. No hagan caso a mi propio pensamiento. Recordemos lo que Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿En dónde podemos encontrar la manera para poder entrar al cielo? En la palabra, en la Biblia. Allí nosotros podemos encontrar la solución. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo esto es el método humano. Todo esto es la obra humana. Pero Jesucristo dijo: estudien, escudriñen las Escrituras. Entonces por eso nosotros durante esta semana estamos teniendo el seminario de la Biblia. No es el seminario de alguna persona, no es el pensamiento de un hombre, es el seminario de la Biblia, para que al final usted pudiera obtener la certeza y la convicción de la vida eterna. El día de ayer nosotros aprendimos cuál es nuestro destino al tener tantos pecados en nuestra vida: el infierno.
Pero entonces Dios no quiere que nosotros vayamos a ese lugar, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios en su justicia no puede pasar por alto el pecado, por eso tiene que juzgar, pero Dios es amor. Entonces nos da la manera para poder entrar al cielo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia está dando testimonio acerca de Jesucristo. Toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están dando el testimonio acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él podemos nosotros encontrar la vida eterna, la solución a nuestros pecados. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero entonces, cuando vamos a la Biblia nuevamente, al ver lo que dijo apóstol Pablo, él dijo lo siguiente: ¿por qué razón el hombre tiene que escudriñar las Escrituras? ¿Para qué nos sirve la Biblia? Dice aquí: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, lo que nosotros acabamos de aprender son las maneras incorrectas del hombre, el método incorrecto del hombre, lo que el hombre piensa o lo que el hombre cree, ¿verdad? Recordamos la palabra que dijo Cristo: escudriñar las Escrituras, en ellas pueden encontrar la vida eterna, porque toda la Escritura está dando testimonio de mí. Entonces aquí también el apóstol Pablo dijo algo muy importante: las sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para la salvación. Esto quiere decir que lo que yo no puedo hacer, entonces Cristo lo puede hacer en mi lugar, ¿cierto? Entonces las personas, ¿por qué se aferran tanto a las obras? ¿Por qué se aferran tanto a querer hacer algo? Vamos a ver el orden. Chequen cuál es el orden que dice la Biblia. Primero es la salvación, y al último, ¿qué es? Las obras, ¿verdad? Pero entonces preguntémonos, ¿qué pasa si las personas intercambian este orden? Este fue el orden que Dios puso, ¿no? El mandato que Cristo dio fue escudriñar las Escrituras. No es algo opcional. Si el hombre quiere ir al cielo, entonces tiene que escudriñar las Escrituras, tiene que estudiar, tiene que aprender, ¿cierto? Tiene que revisar lo que dice la Biblia. No es si el hombre quiere, no es si el hombre desea. Porque Él dijo como un mandato: escudriñar las Escrituras, porque es el único lugar, es la única manera donde nosotros podemos encontrar la salvación. No hay otra manera, no hay otro camino. Apóstol Pablo también lo dijo. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué Dios nos ha dejado la Biblia? En la Biblia aprendemos cuál es el propósito de Dios. Entonces, según 2 de Timoteo 3:15 al 17, el propósito de la Biblia es este: primero, para todos los hombres es recibir la salvación. En otras palabras, sería cumplir el propósito de su vida, encontrar el propósito de mi vida. ¿Para qué existo yo? ¿Para qué existen ustedes? ¿Para qué han venido a este mundo? Nosotros ayer aprendimos acerca de 3 clases de muertes, ¿verdad? La muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte. La muerte física está en medio de esas dos. Entonces, estando en medio de esas dos, ¿qué tenemos que hacer? Porque Dios nos da la oportunidad de vivir aproximadamente 70 o 80 años en promedio, para que en ese tiempo usted pueda obtener la salvación, el propósito de su vida. Pero el hombre quiere ser al revés, quiere hacerlo al revés. Con sus buenas obras quiere alcanzar la salvación. Nunca lo podrá hacer, jamás podrá hacerlo, nunca lo podrá encontrar. ¿Qué es lo que le dirá Cristo? Nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí, esto no es mi voluntad. Entonces nosotros primero recibimos la salvación, nos corregimos en nuestra vida, nos vamos perfeccionando a la manera de Dios para hacer buenas obras conforme a la voluntad de Dios, para ahora sí agradar el corazón de Dios. ¿Me explico? No hay que
intercambiar este orden. Por eso, el día de hoy, la clase del día de hoy, también vamos a dividirla en 3 partes. Perdón, en 4 partes. La clase del día de hoy vamos a dividirla en 4 partes, en 4 puntos importantes. Primero, el Evangelio. Segundo, esta frase tan conocida, ¿no?, que tal vez no le hemos tomado la importancia o no hemos encontrado su significado en la Biblia, que es consumado es. Tercero, hablaremos acerca de la eterna redención. Y por último, del día de la salvación. Primero, ¿qué es el Evangelio? ¿Saben ustedes qué es el Evangelio? Exacto. En otras palabras, el Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. El día de ayer escuchamos buenas noticias. Al contrario, ¿no? La palabra del día de ayer me reveló quién soy. Dios ayer, por medio de la palabra, me desnudó completamente, dando a mostrar quién eres tú, quién es usted, quién soy yo. Eso fue lo que escuchamos el día de ayer, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra condición? Tal vez la palabra nos pegó muy fuerte, ¿no? Pero esa es la verdad. Esa es la verdad del hombre. Eso es lo que es el hombre. Ese soy yo, ese es usted. Pero el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de las buenas nuevas, el Evangelio. Y si nosotros vamos a la Biblia a aprender qué es el Evangelio, el apóstol Pablo lo dice muy claramente. Él dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué dijo aquí? Os declaro el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué fue lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? La palabra que yo les dije, el Evangelio que yo les prediqué, es para salvación, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, la muerte del Señor Jesucristo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. Y veamos algo también muy importante que dijo. Él dijo: si ustedes han retenido esta palabra, han sido salvos. Si ustedes han aprendido, han creído el Evangelio que yo les he predicado, entonces son salvos. Pero todo lo que está fuera del Evangelio es en vano. Si nosotros hemos estado aprendiendo durante este tiempo otra palabra, otro método, otra enseñanza fuera del Evangelio, esto es en vano. Es lo que la Biblia está diciendo. Si usted tiene otra creencia hasta el día de hoy, tiene otro pensamiento hasta el día de hoy, otra manera para poder ir al cielo, esto es en vano. No le sirve, no lo lleva al cielo. Solamente el Evangelio, que Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado en el tercer día, ¿verdad? Eso es el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Esas son las buenas noticias. Entonces volvamos al inicio, al nacimiento de Jesucristo. Leamos juntos. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena nueva? Que vendrá un hombre a este mundo llamado Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo les pregunto a ustedes nuevamente: ¿cuál es la barrera entre Dios y el hombre? Los pecados, ¿verdad? ¿Y cuál es la buena noticia entonces que el día de hoy nosotros vamos a recibir? ¿Cuál es la buena nueva que el día de hoy nosotros vamos a escuchar? Que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que yo no puedo hacer, entonces lo ha venido a hacer Jesucristo.
Dios mismo en carne ha venido a este mundo. ¿Para qué? Para salvar al pueblo de sus pecados. No hay justo ni aun uno. Nadie puede dar la vida por alguien más. Por más que ames a otra persona, tú no puedes entregar tu vida en rescate por la vida de esa persona. Tú no puedes hacerlo. Todos nosotros estamos manchados del pecado, ¿cierto? Aunque yo muera, entonces voy a ir al infierno. Yo no puedo hacer nada por alguien más. Nadie puede entregar su vida por mí. Usted no puede entregar su vida por alguien más. Por eso tuvo que venir Jesucristo a este mundo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, también leamos juntos esta palabra. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí vamos a meditar profundamente en esta palabra. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se recibe la salvación? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Miren, el día de hoy yo voy a estar repitiendo ciertas palabras. Por eso cuando usted escuche esta palabra, recuerde que son sinónimos. La salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, hijos de Dios, nacer de nuevo, todo esto es sinónimo. ¿Y qué es un sinónimo? Lo que significa lo mismo, pero se escribe diferente, ¿no? Pero la salvación y el perdón de pecados es lo mismo, son un sinónimo. Entonces, veamos, ¿qué es la salvación? La salvación es recibir el perdón de todos nuestros pecados. Si entonces nosotros hemos dicho que hemos recibido la salvación, quiere decir que entonces hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Lo que hace división entre Dios y yo es el pecado. Entonces, para poder ir al cielo, tengo que recibir el perdón de todos mis pecados. Esto es recibir la salvación. ¿Me explico? El perdón del pecado es igual a la salvación. La salvación es igual a recibir el perdón de todos nuestros pecados. Lo que yo no puedo hacer, lo que el método humano no me deja hacer, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Por eso Él tuvo que venir a este mundo. Yo les leo aquí: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice aquí la Biblia en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios. ¿Qué les parece esta palabra? ¿No les sorprende esta palabra? ¿Cuántas veces han leído esta palabra? Muchas veces, ¿no? Tal vez. El cual, siendo en forma de Dios. ¿Todavía no les sorprende? ¿Saben qué quiere decir esta palabra? Dios mismo tuvo que venir ¿a dónde? A este mundo, a la tierra. Les pondré un ejemplo para poder entenderlo mejor. La Biblia dice que todos nosotros somos gusanos, ¿verdad? Por el pecado, ¿cierto? Todos nosotros somos como gusanos, sucios por el pecado, ¿verdad? Entonces imaginemos algo, pensemos en algo para poder comprender mejor esta palabra. Si de repente sale una noticia que todos los gusanos desaparecerán, van a morir, pero si alguien entre nosotros decide hacerse gusano para dar su vida en rescate de todos los gusanos de este mundo, ¿quién en este lugar, en este salón, sería voluntario? ¿Quién sería voluntario? ¿Quién dejaría este cuerpo? ¿Quién dejaría esta comodidad para convertirse en un gusano y morir por los gusanos de todo el mundo? ¿Quién sería voluntario entre ustedes? ¿Habría algún voluntario? No lo hay, ¿verdad? Es imposible. Pero ¿saben? Dios lo hizo. Dios vino a este mundo en forma de hombre. Él dijo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres. Algunas personas piensan, pues es que cuando Él vino, Él era perfecto, ¿no? Sí, era perfecto, pero Él era hombre también.
Él vino a este mundo en forma de hombre. Él también padeció, Él también sufrió, Él también tenía dolor, Él también se cansaba, Él también tenía hambre, como un hombre, como ustedes y como yo, ¿cierto? Entonces a Cristo no le dolería todo el martirio por el que tuvo que pasar. También le dolió, también sufrió, Él también sentía dolor, porque era hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mismo vino a este mundo en forma de hombre, a dar su vida en qué? En rescate por nosotros, para nuestra salvación. Aquí dijo, ¿no? Jesús vino a este mundo porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Por eso cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo? Cuando él vio a Jesucristo, ¿cuál fue el testimonio que dio? Leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Vamos a leer juntos otra vez, ¿sí? Todos juntos, en una sola voz, ¿sí? También para que se nos vaya el sueño. Leamos todos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan que el día de hoy nosotros íbamos a escuchar buenas nuevas, buenas noticias? ¿Cuál fue la declaración de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Nosotros el día de ayer, ¿qué aprendimos? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Cuando usted tenía un año ya cometía pecado, ¿cierto? Ya se enojaba. Cuando iba creciendo y creciendo también, ya cometía el pecado, ¿verdad? Mientras más crecía y crecía, el pecado iba aumentando, la gravedad del pecado iba aumentando. Y todo ese pecado que usted y yo cometíamos, ¿en dónde lo hacíamos? ¿En qué lugar lo hacíamos? En este mundo, ¿cierto? Por eso entonces Juan el Bautista dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que viene a quitar todo el pecado de las personas, todo el pecado del mundo. Quiere decir que Él se hizo el sacrificio perfecto por nosotros, para salvarnos a nosotros. Una vez más, les recuerdo, la palabra del día de hoy va a ser dirigida especialmente a cada uno de ustedes. No piensen en alguien más, no piensen en otra persona, piensen en sí mismos. ¿Recuerdan? El día de ayer también la palabra fue dirigida para cada uno de nosotros. Entonces también la palabra del día de hoy será dirigida para cada uno de nosotros. Que Jesucristo vendría a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Que Cristo vendría a este mundo. Él se hizo el sacrificio perfecto. Pero entonces hay una palabra aquí que nos interesa. Porque Juan el Bautista le dijo que era el Cordero de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando vamos a la ley de expiación, aparece lo siguiente. Les leo: porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre del altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Seguramente antes habrán escuchado hablar acerca de la ley de expiación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo aquí? Yo acepto que ustedes coloquen la sangre del altar. ¿Cómo qué? Como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal, ¿verdad? La sangre representa la vida del animal. Entonces, esta sangre puede ser su rescate, puede ser su salvación. Fue la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, la ley de expiación. Ellos continuamente por un año tenían que hacer esto, tenían que llevar esta ofrenda, este sacrificio. Entonces veamos, aquí aparece la vida y la sangre de un animal. Nosotros ayer aprendimos, ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Y también, según lo que dice Hebreos, sin sangre no se hace remisión, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la manera de Dios para perdonar el pecado de los hombres es a través de la muerte y a través de la sangre. Por eso Él les dio esta ley. Entonces veamos, en imágenes yo les explicaré qué es lo que quiere decir esto.
Cuando una persona, un judío, a su mente le venían sus pecados, hacía memoria de sus pecados, entonces él primero tenía que conocer y reconocer sus pecados, ¿verdad? Es lo mismo que yo les dije ayer. Al conocer nuestro pecado tenemos que también reconocer que somos pecadores delante de Dios. Entonces, al reconocerlo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar un sacrificio limpio hasta el tabernáculo. Ahora entonces, el pecado de esta persona tenía que ser trasladado al animal. Tenía que ser sin defecto, sin mancha, tenía que ser limpio. Ahora entonces, trasladando el pecado de este hombre al animal, ¿qué tenía que suceder? Porque la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La manera que Dios les dio para perdonar su pecado era este. Ahora entonces tenían ellos que matar al animal y tenían que derramar toda su sangre. Así este hombre podía ser perdonado durante un año. Pero claro, ellos tenían que hacerlo con la promesa, pensando en la promesa de Jesucristo que vendría a este mundo. Esto solamente sería la sombra del Señor Jesucristo. La misma Biblia también dijo: cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Es imposible realmente, ¿no? Ya no aplica a nuestro tiempo. También ellos lo hacían con la fe en que el Señor Jesucristo vendría a este mundo. ¿Por qué? Todos tienen que ser salvos de la misma manera, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora entonces volvamos a leer este versículo. Ahora ya podemos comprenderlo un poco mejor, ¿no? Ya lo podemos entender un poco mejor. Porque Juan el Bautista, al ver a Jesucristo, le dijo, leamos juntos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero usted se preguntará tal vez, ¿por qué entonces mucha gente sigue yendo al infierno? Porque muchos seguirán yendo al infierno simplemente porque no conocen y no han creído en este sacrificio que ha hecho Jesucristo. En muchos lugares saben, en muchos lugares aprenden, ¿no?, acerca de Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién no conoce que Cristo vino a este mundo? Honestamente, ¿quién no lo sabe? Muchas personas lo saben, ¿no? Muchos hombres lo saben, pero eso es algo muy genérico. No han aprendido correctamente cuál es la importancia, cuál es el valor, el significado de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo. Dijo aquí: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces preguntémonos lo siguiente: ¿mi pecado está en este mundo o no? ¿Nuestro pecado está en este mundo o no? Los pecados que yo he cometido han sido de este mundo. Lo que yo he cometido delante de Dios, que es como el pecado, ha sido de este mundo. ¿Y hasta cuándo seguirá cometiendo el pecado? Hasta que muera, ¿no? Y ese pecado, ¿dónde lo va a cometer? En este mundo, ¿cierto? Entonces dijo así: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo, de todo el mundo. Entonces mis pecados, ya que están en este mundo, también han sido quitados. ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender? ¿Sí? También esta palabra, leamos juntos, es muy importante. Leamos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Recuerdan cómo era la manera antes en el Antiguo Testamento? Tenían que poner la mano encima del animal. ¿Para qué? Para trasladar el pecado del hombre a la persona, ¿cierto? Entonces esta imagen también nos hace entender lo que la Biblia dijo aquí: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así éramos nosotros, así somos nosotros, descarriados como ovejas. Nuestra vida continuamente era de cometer pecado. Así era yo, así eran ustedes, ¿o no? Así somos nosotros. Dice: cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos incluye a todos nosotros, ¿o no? A usted y a mí, ¿cierto? Nos está incluyendo a todos. Jehová cargó en él.
El pecado de todos nosotros es como lo siguiente: todos nosotros viviendo en este mundo, estando en este mundo, teníamos una carga tan grande del pecado. Habíamos hecho mucha maldad: fornicación, adulterio, homicidio, mentira. Todo eso nosotros lo teníamos, ¿cierto? Así era la magnitud de nuestros pecados. ¿Cuántos pecados había en mí? Tantos pecados, ¿cierto? Pero la Biblia dijo: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mismo puso el pecado de nosotros en Jesucristo, ¿verdad? Entonces les pregunto ahora, ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿cierto? Entonces, Dios es justicia, pero también Dios es amor, ¿verdad? Dios sin falta tiene que juzgar el pecado, pero Dios en su amor ha enviado a su Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para morir en nuestro lugar, para derramar la sangre en nuestro lugar, para limpiarnos de todo pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo el mundo. Ahora entonces, ¿quién tiene el pecado? Jesucristo. Ahora entonces, ¿quién tiene que morir? Jesucristo. Él no tenía ningún pecado. Él no hizo ningún mal. La Biblia dice que él solamente hacía buenas obras. Un hombre que hacía buenas obras. Dios mismo en forma de hombre, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué murió él? Él tenía que morir por su pecado. Él tenía que pagar por su propio pecado. No es así. La Biblia dice: mas él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones. En pocas palabras, por mi pecado, por su pecado. ¿Quién es el que había cometido tantos pecados? Yo, ¿verdad? Dice aquí: molido ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no podía hacer nada. De mi parte, yo no podía hacer nada. Usted no podía hacer nada para pagar su pecado. Pero Cristo Jesús vino al mundo, y dice aquí: él fue herido por nuestras rebeliones. No por su pecado, sino por mi pecado, sino por su pecado, ¿cierto? Por eso él tuvo que padecer, por eso él tuvo que sufrir. Entonces, miren, veamos cuál fue el sufrimiento que tuvo que pasar Cristo. A mí no me costó, yo no podía hacer nada, pero Dios en su justicia cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Ahora entonces Jesucristo tuvo que ser humillado, maltratado, golpeado, azotado, ¿verdad? Él tuvo que morir en nuestro lugar, tuvo que padecer en nuestro lugar, por mi pecado, por su pecado, por su rebelión y por mi rebelión. Él tuvo que llevar una cruz tan pesada, y al final también él tuvo que morir en la cruz. Y miren, él llevaba una corona de espinas, ¿verdad?, en su cabeza, ¿cierto? ¿Recuerdan ayer los pecados que nosotros traíamos? Cuando Jesucristo hizo esa lista tan larga de nuestros pecados, ¿qué es lo que había en nosotros? Malos pensamientos, ¿verdad? Pensamientos de hacer mal. Entonces Jesucristo, para poder pagar por su pecado, por mi pecado, de esos malos pensamientos, él tuvo que llevar una corona de espinas en su cabeza. ¿Para qué? Para pagar por ese pecado, para pagar por mi pecado. La Biblia también dijo: nuestros pies corren hacia cometer el mal, se apresuran para cometer el mal. Entonces los pies de Jesucristo tuvieron que ser clavados en la cruz. ¿Por qué? Por mis pecados, por sus pecados. También las manos de Jesucristo tuvieron que ser clavadas en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cometido pecados con las manos? Señalando a alguien más, golpeando a alguien más, haciendo alguna señal obscena a alguien más. ¿Cuántos pecados no cometíamos con nuestras manos? Bastantes, muchos, ¿no? Por eso entonces, para poder pagar, Jesucristo, las manos de Jesucristo tuvieron que ser clavadas en el madero, en la cruz. Al final también él fue crucificado.
desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, durante 6 horas. Él tuvo que estar en esta condición. ¿Creen que a él no le costó? A él le costó mucho, ¿no? ¿Creen que no haya sufrido? Él sufrió. ¿Por quién? ¿Para qué? Era Dios mismo, ¿no? Dios mismo viniendo a este mundo. Dios mismo en carne, como hombre. ¿Se imaginan? Él abandonó su gloria. Él abandonó su majestad. ¿Para qué? Esto no se parece en nada a un Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Él tuvo que tener esta condición? ¿Por qué Él tuvo que recibir gran dolor? Lo que yo no podía hacer, Cristo lo tuvo que hacer en mi lugar, ¿verdad? El día de hoy son las buenas nuevas, las buenas noticias. Todo lo que el hombre haga es incompleto, es completamente vano. Nada puede hacer para perdonar su pecado. Somos incapaces, somos incompetentes. Yo no puedo hacer nada por mí. Usted tampoco podía haber hecho nada por usted mismo para quitar su pecado. Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo. Y quiero mostrarles un video. Y en este video es lo que han recreado acerca de la muerte de Jesucristo. Este tiempo del video no es para que usted salga al baño, no es para que usted salga a distraerse. Durante este tiempo de este video tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que meditar todo lo que Cristo tuvo que padecer en nuestro lugar, lo que a Él le costó para lograr nuestra salvación. Entonces todos juntos vamos a ver este video. ¿Pueden imaginarse todo ese dolor que tuvo que pasar? ¿Alguien puede imaginar? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para perdonarme mis pecados. Yo tenía que estar en ese lugar, ¿cierto? Yo debía sufrir todo lo que Él tuvo que sufrir. Yo tenía que estar en ese madero, en esa cruz. Él lo hizo en mi lugar, por mí. Y seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar acerca de este versículo, ¿verdad? Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el significado de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque Él nos ama, ¿verdad? Porque Él nos ama tanto. Porque Él mostró su amor de esta manera, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí es tan fácil, ¿no? Podemos creer. Les vuelvo a preguntar, ¿la palabra es verdad o no? ¿La Biblia es verdad o no? Entonces, esta palabra, que Cristo vino al mundo para salvarme a mí, que Cristo también ha dado su vida por mí, y que yo solamente por creer puedo obtener la vida eterna, también será verdad o no. También es verdad, ¿cierto? Todo lo que el hombre podía hacer, todo lo que al hombre le fallaba, Dios lo ha hecho. Todos nosotros nos esforzábamos, nuestras obras, nuestra religión, nuestro sacrificio, nada de eso servía. Nos encontrábamos nuevamente con la barrera del pecado, ¿verdad? Pero Cristo vino a este mundo y la Biblia dice que Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Aquel hombre que se había corrompido, Dios lo venía a buscar. Dios vino a este mundo para buscarnos, para salvarnos, para entregar su vida por nosotros. Ahora entonces, Él dando su vida por nosotros, nos ha dado el camino para poder entrar al cielo. Entonces lo que por nuestras obras no podíamos hacer, ahora por el sacrificio de Cristo se ha hecho posible. Ahora entonces pueden ir al cielo. Ahora podemos entrar al cielo, ¿verdad? Este es el amor que nos ha mostrado el Señor. Esta es la buena nueva, las buenas noticias, que lo que tú no podías hacer, Cristo lo ha hecho en tu lugar.
Yo les leo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no hemos amado antes a Dios. Dice aquí, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así fue la muestra de amor. En esto consiste el amor. ¿Habrá una muestra de amor más grande que esta? ¿El amor de sus padres será más grande todavía? ¿El amor de sus hijos será más grande? No hay otro amor más grande. ¿De qué manera lo ha demostrado Él? Dando su vida por nosotros. Leamos juntos esta palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué manera Dios demostró su amor? No está hablando de la sanidad, de la prosperidad, de la salud. Está hablando acerca de el perdón de pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Cristo murió en mi lugar para resolver el problema del hombre. ¿Cuál era el problema tan grande del hombre? El pecado. ¿Qué es lo que hacía separación entre Dios y el hombre? El pecado. Este era el problema tan grande del pecado. Entonces, al escuchar la buena nueva, al escuchar el mensaje de la salvación, las buenas noticias, nos encontramos que Cristo es nuestro Salvador. Por medio de Él nosotros ahora podemos ir al cielo. La Biblia dice que no hay otro camino, no hay otra manera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo, hombre. No hay otro camino, no hay otra manera. En el arca, ¿saben cuántas puertas había? ¿Cuántas puertas Dios hizo en el arca? Una nada más, ¿cierto? Solamente una. ¿Cuántas maneras hay para poder entrar al cielo? Solamente una. Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la buena nueva. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Qué tan maravilloso es esto, ¿no? La buena nueva de salvación, las buenas noticias. Dice que esto es un regalo por parte de Dios. La Biblia dice muy claramente que esto es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Alguien tal vez puede pensar, se puede preguntar, ¿a poco no tengo que hacer algo yo? ¿No debo de hacer algo yo? Ya hemos aprendido, ¿no? El hombre es completamente incapaz. Esto es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en quién? En Jesucristo, que Él vino a dar su vida en rescate por mí. Y esto la Biblia dice es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Se imaginan que la salvación fuera por las obras? ¿Qué dirían? ¿Qué diríamos? Yo hice más obras que tú, ¿no? Yo me porté mejor que tú. Yo di más que tú. Así el hombre se gloriaría a sí mismo, ¿verdad? Pero no es así. Para nosotros esto es un regalo. Y en los regalos, ¿qué tenemos que hacer? Solamente aceptarlo, ¿no? Creer que realmente nos los están dando y aceptarlo. Solamente ser agradecidos. Aceptar el regalo que Dios nos quiere dar. Aceptar este regalo que a Cristo ya le costó mucho. Para mí no. A mí no me costó. Yo no tuve que hacer nada.
pero a Cristo sí le costó, ¿verdad? Alguien tal vez se pregunta así, ¿no? ¿A poco en verdad no tengo que hacer algo más? ¿A poco tienen que hacer algo más? Esto es lo que Cristo ya ha hecho. La Biblia dice muy claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Leímos acá: por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto únicamente es un regalo de Dios, que nosotros solo debemos de aceptarlo. En los regalos no hay que pagar nada, ¿cierto? Si tuviéramos que pagar algo, ¿esto sería un regalo? Sería una compra, ¿verdad? Pero esto es un regalo, es gratuito, es algo que nosotros debemos solamente de recibir. Lo que a Cristo ya le costó, Él ya padeció por nosotros. Únicamente debemos de creerlo, creer en el sacrificio que ha hecho Cristo. Leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que se esforzaron, a los que sacrificaron, a los que dieron algo, a los que ayunaron, a los que dieron diezmo, a los que fueron toda su vida a la iglesia, a ellos les fue dada esta potestad. A los que creen en su nombre. Les pregunto entonces, si hemos aprendido bien hasta este momento, ¿cuál es el nombre de Jesucristo? ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús. Entonces dice aquí: a los que creen en su nombre. A los que creen en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Y cuál es el significado del nombre de Jesús? Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? A los que creen que realmente Cristo los ha salvado, ha muerto por ellos, ¿verdad? Y esto es algo tan evidente. En la Biblia nosotros podemos ver un ejemplo, ¿no? Los dos malhechores que murieron al lado de Jesucristo. Uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso, ¿verdad? Solamente hay dos caminos. Pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición, el cielo o el infierno. Escoge pues la bendición. Es algo que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí también los dos caminos: los que van al infierno y los que van al cielo. No hay lugares intermedios. Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y miremos lo que dice la Biblia acerca de la historia de estos dos malhechores. Dice así: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice aquí, versículo 40: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Este hombre era entonces creyente o no? ¿No era creyente? ¿Qué les parece? Dice aquí: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Cómo podría temer en algo que no cree? ¿Podría? Toda su vida así, ¿no? La llevó mal. Pero entonces este hombre era creyente, ¿o no? Hasta el último momento, ¿no? Él reconoció. ¿A quién? A Dios. ¿Ni aún temes tú a Dios? Nosotros, ¿cómo dijimos que podíamos recibir la salvación? Y esa es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y después a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice también, versículo 41: nosotros a la verdad justamente padecemos. Él reconocía su pecado, ¿no?
se reconocía como pecador o no. Se reconocía como pecador. Y luego dice: mas este ningún mal hizo. Este hombre es justo, ¿verdad? Por eso ahora entonces le preguntó, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A poco Jesucristo le dijo: hijo, es demasiado tarde, ya no hay oportunidad? Bueno, entonces si quieres ir al cielo, tienes que bajar, tienes que congregarte, tienes que dar diezmo, tienes que ayunar, tienes que hacer buenas obras. ¿Así le dijo? ¿Qué fue lo que le contestó? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿hay algo que tengamos que hacer? ¿Hay algo que debamos hacer nosotros? Esto es el don de Dios, el regalo de Dios, ¿cierto? Entonces pasaríamos a nuestro segundo punto. Esta frase tan poderosa, tan importante que Jesucristo dijo. Algunos que creen que la salvación no solamente por gracia, es como si dijeran: es necesaria pero insuficiente. Tienes que agregar algo, tienes que hacer algo. Entonces meditemos en esta palabra. Leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dijo aquí: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? ¿Saben en qué momento se utilizaba esta palabra? Cuando había una deuda y se pagaba completamente. Cuando iban a la guerra y eran vencedores, ¿verdad? Cuando hacían una obra y la completaban perfectamente. Así utilizaban solamente esta frase: consumado es. Entonces Cristo ya pagó completamente nuestro pecado, ¿o no? Ya pagó todo nuestro pecado. ¿Ya venció a la muerte o no? Él ya venció a la muerte, ¿cierto? Entonces miren, nosotros, todos nosotros, no teníamos que hacer nada. Todo eso es la obra de Cristo, es la obra de Dios, ¿cierto? Esto es un regalo solamente para nosotros. No importa qué tanto pecado tú tengas, no importa cuál haya sido tu vida pasada, no importa qué tanto mal hayas hecho antes. La Biblia dijo: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo está cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Qué? Leamos juntos. Doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Nosotros éramos grandes pecadores, ¿cierto? Pero Cristo ya ha pagado ¿a qué? Al doble. Él ya pagó todo nuestro pecado, incluso al doble. Vamos a revisar la tumba de Cristo. ¿Hay alguien ahí todavía? La tumba está vacía, ¿cierto? Al tercer día Él resucitó. ¿Por qué? Porque ya completó toda su obra. Consumado es. Ya no tienes que agregar nada, ya no tienes que hacer nada. Solamente como un regalo tienes que aceptarlo. Todos nosotros éramos condenados por Adán, ¿cierto? Fuimos condenados por Adán. Todos nos hicimos pecadores. ¿Por cuántos hombres? ¿Por muchos hombres? La Biblia que dice por un solo hombre. Romanos capítulo 5, ¿verdad? Así que como por la muerte entró el pecado, por un solo hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ahora entonces en Cristo los pecados de todos fueron juzgados. Ahora todos nosotros en Cristo recibimos el nombre de justificados, perdonados por la obra de Cristo. ¿Esto sería lo más justo o no? Es lo más justo, ¿no? Por un hombre todos nos hicimos pecadores, y por la obra de un hombre, por la sangre de Cristo, todos los hicimos justos, perdonados. Vamos a ver el siguiente video. Algún
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay que hacer algo más, no hay que añadir algo más a la obra de Cristo. Él ya lo hizo todo, consumado es. Y si todavía a los hombres les queda alguna duda, pasemos al tercer tema del día de hoy: la eterna redención. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la eterna redención? La redención, en otras palabras, es el perdón. Leamos juntos acá. Y no por sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es la eterna redención? ¿Qué será la eterna redención? Eterno perdón, ¿verdad? Perdón de todos los pecados. En nuestra vida siempre será así: el pasado, el presente y el futuro. Los pecados de todos nosotros en la humanidad, en la línea de la vida, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. ¿Qué es la eterna redención entonces? Que todos estos pecados han sido pagados y perdonados por la sangre de Cristo. ¿Me explico? Todos mis pecados, si Cristo no hubiera muerto por todos mis pecados, todavía tendría que seguir esforzando o añadiendo algo más, ¿verdad? En la siguiente imagen, en la siguiente gráfica, veamos algo. Aquí estoy yo. Tengo mis pecados pasados, los del día de hoy y los pecados futuros también. Cristo ha venido hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, ante la vista de Cristo también está el pasado, donde los hombres ofrecían sacrificio por sus pecados. Pero ahora entonces yo les preguntaré: los pecados, sus pecados pasados, a la vista de Cristo, ¿qué son? ¿Pasados, presentes o futuros? Mis pecados pasados, a la vista de Cristo, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Pasados? Mis pecados pasados, para Cristo también son pasados, presentes o futuros. ¿Qué son? Futuros, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Hace cuántos años vino Cristo? Hace más de 2000 años, ¿verdad? ¿Y nosotros? ¿Qué edad tenemos? ¿Qué edad tenemos? Entonces, todos mis pecados que yo cometí en el pasado, ante la vista de Cristo, ¿qué son? Futuros. Los pecados que yo cometí el día de hoy, a la vista de Cristo, ¿qué son? Futuros también. Y los pecados que yo cometeré también a la vista de Cristo, ¿qué son? Futuros. Todos mis pecados para Cristo son futuros. Por eso Él pudo hacer la eterna redención, perdonar todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso Él pudo completarla, por eso Él pudo hacerla, a través de su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Con su sangre ella ha pagado todos mis pecados, ella ha perdonado todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Si no hubiera sido de esa manera, entonces diríamos lo siguiente: por mis pecados yo tendría que seguir pagando, por mis pecados del futuro Cristo tendría que volver a venir, tendría que seguir sacrificándose. Pero no es así. Una vez para siempre, dice la Biblia. Y tal vez nosotros tenemos alguna duda, tal vez nosotros podemos llegar a dudar: es que al ver mi vida, al ver mi corazón, esos pecados todavía están ahí. Es que al ver dentro de mí, sigo teniendo un corazón tan pecaminoso, sigo pensando cosas malas, sigo teniendo deseos malos. Pero les pregunto, ¿quién es el que nos va a juzgar? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Lo que yo piense o lo que Dios piensa? ¿Lo que nosotros vemos o lo que ve Dios? Lo que ve Dios, ¿cierto? Si usted ya ha creído en la sangre de Cristo, en la eterna redención, entonces lo que ve Dios es
La sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, si Dios está viendo delante de usted la sangre de Cristo, ¿Él podrá juzgarnos? Ya no puede juzgarnos, ¿verdad? Porque ahora delante de usted, delante de Dios, perdón, está la sangre de Cristo. La Biblia dice así, leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados. Ya hemos sido santificados, perdonados por la ofrenda de Cristo. ¿Hecha cuántas veces? Una vez. ¿Y qué tanto tiene este valor? ¿Hasta cuánto abarca? Para siempre. La eterna redención. Para siempre. Nosotros únicamente, ¿qué tuvimos que hacer? Creer, tener la fe. Dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Dice aquí, y crea al que me envió, tiene vida eterna. Esta palabra, ¿en qué tiempo se ha escrito? ¿Pasado, presente o futuro? En tiempo presente. Quiere decir que en el momento que usted cree, ¿qué es lo que Dios le da? Vida eterna. No está diciendo te dará, te va a dar. Dice, y crea que me dio, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿De qué clase de muerte está hablando? Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Por eso dice aquí, el que crea que me dio tiene vida eterna. Ya no vendrá a condenación, ya no habrá juicio, ya ha sido perdonado para siempre, eternamente, ya tiene la vida eterna. La salvación nunca se le perderá. Si realmente la ha recibido, la ha creído en el nombre de Jesucristo, esta salvación nunca se le perderá. Hay algunos que todavía creen o dicen que la salvación se pierde. Entonces veamos qué es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mí. Padre, ¿qué pasaría si la salvación se pudiera perder? Todo el tiempo estaríamos con miedo, con incertidumbre. Ya pequé, entonces ahora me quitará mi salvación. Si me porto bien, entonces me regresará mi salvación. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Creen que sea así? ¿Creen que pueda ser así realmente? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Si la salvación se pudiera perder, quiere decir entonces que puede volver a haber juicio, ¿verdad? Si pierde su salvación, entonces tiene que ir al juicio, si en ese momento muere, ¿cierto? Pero Dios dijo, y no perecerán jamás. Aparte, ¿quién está cuidando nuestra salvación? ¿Quién está cuidando mi salvación? Dijo aquí, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre es mayor que todos. Mi Padre que me las dio, perdón, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién está cuidando nuestra salvación? Jesucristo y Dios. Ellos están cuidando nuestra salvación. ¿Quién entonces puede robar algo de la mano de Dios? ¿Quién puede quitar algo de la mano de Dios? ¿El diablo puede hacerlo? ¿Satanás puede quitar mi salvación? Él es mayor que todos. Mi Padre, hablando Jesucristo, dice, mi Padre es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Si ya nos ha dado vida eterna, nunca nos los quitará. Esa es la seguridad que usted y yo podemos tener. Recordando un poco acerca de la eterna redención, pensemos, ¿qué fue lo que perdonó? ¿Cuál era la barrera entre Dios y yo? Mis pecados. Entonces, ¿qué perdonó? Todos mis pecados, todos, pasados, presentes y futuros. ¿Con qué nos ha limpiado? Con su sangre. Con su sangre Él nos limpió, Él nos perdonó 100%, no un 90 ni un 80%, 100%. ¿Por quién lo hizo? ¿Para quién murió? Para mí, por mí, ¿verdad? No para alguien más, sino por mí. ¿Hasta cuándo tiene este valor? Para siempre. Para
siempre, para siempre. Por eso la Biblia dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer? La Biblia dijo: si tú vuelves a mí, te redimiré. Así dijo. Si tú vuelves a mí, si tú regresas a mí, tal vez te voy a redimir. Tal vez podré redimirte. Tal vez te perdonaré. Así dijo. Si tú vienes a mí y haces buenas obras, te portas bien, entonces te voy a redimir. Así dijo. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Porque Él ya lo hizo. Él ya nos perdonó. Él ya pagó en nuestro lugar. La sangre de Cristo, ¿qué tanto valor tiene? El valor más grande, ¿cierto? Para poder perdonarnos, para poder limpiarnos. Pero miren, algunos se confunden con esta palabra. Entonces, ahora si Cristo ya perdonó todos mis pecados, si Él ya pagó por todos mis pecados, ahora entonces vivamos como queramos. Ahora entonces puedo vivir como yo quiera. De todos modos ya estoy perdonado. De todos modos ya no seré juzgado. ¿Será así? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dice acá que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice la Biblia: en ninguna manera. En ninguna manera. Los que de verdad han entendido el día de hoy la gracia del Señor, el amor de Dios, lo que a Cristo le costó nuestra salvación, no podrán vivir como quieran. Podrán vivir como quieran. Podrán seguir andando como quieran, cometer los pecados que quieran. Recordemos algo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Al agua se refiere con el bautismo? La Biblia no dice esto. Veamos qué es lo que dice la Biblia. Dice aquí: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A qué se refiere con el agua? A la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Esta palabra es la buena noticia que se les anunció a ustedes. Jesucristo dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí el apóstol Pedro dijo: ustedes no nacieron de nuevo por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. En otras palabras, por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque esta palabra es la buena noticia, la buena nueva. ¿Cómo entonces puede una persona nacer de nuevo? Por medio de la palabra, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos la palabra y creemos en el mensaje del Evangelio, Espíritu Santo vino a morar con nosotros, ¿verdad? Antes no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba sucio, manchado del pecado. Cuando Cristo nos limpia de todo pecado con su sangre, Espíritu Santo viene a morar con nosotros, ¿verdad? Entra en nosotros. Si lo ha creído, ha nacido de nuevo. ¿Y entonces qué quiere decir esto? La nueva vida, la nueva criatura. Entonces podrá vivir como quiera, podrá andar como quiera. Alguien podrá decir: yo soy salvo, puedo cometer pecados libremente porque ya soy salvo. ¿Alguien puede decir así? Quien dice así es porque no ha comprendido la gracia. Cuando vemos la imagen de Cristo, lo que a Él le costó, lo que Él sufrió, lo que Él padeció, recordemos siempre: lo hizo por mí, para mí. ¿Por qué? Por mis pecados. Entonces, ¿quién puede volver a andar en los mismos pecados de los cuales Cristo ya pagó, de los cuales Cristo ya padeció? ¿Quién podrá hacerlo? Nadie. El que no ha entendido. Los que ya han entendido, ¿qué dice la Biblia? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y
de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La Biblia dijo: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir un corazón de carne? Un corazón ahora sensible al pecado. Si hace algún mal, su conciencia le remuerde, ¿verdad? Su espíritu le dice que está mal, ¿cierto? Pero si peca, si sigue cometiendo pecados y no siente nada, entonces sigue teniendo un corazón de piedra, no ha recibido la salvación. Y os daré el corazón de carne, se vuelve más sensible ante el pecado. ¿Me explico? Ya no puede andar como antes, ya no puede vivir como antes, ya no puede seguir cometiendo los mismos pecados que antes. Ahora entonces las obras, ¿a qué se refiere con las obras? Claro que hay que hacer buenas obras, ¿no? Pero las obras no son para salvación. Las buenas obras son porque hemos recibido la gracia, por agradecimiento a la salvación que hemos recibido. La Biblia dijo tan claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación se obtiene únicamente por la fe, como un don de Dios, como un regalo. Ahora el versículo 10 nos explica: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Alguien se pregunta: entonces no hay que hacer nada, no tengo que hacer nada, no tengo que hacer ninguna buena obra. ¿Es así de sencillo? Para recibir la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Esto no es de nosotros, esto es don de Dios, regalo de Dios, que nosotros únicamente recibimos al creerlo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuándo vienen las buenas obras? Las buenas obras vienen cuando tú has comprendido la gracia, cuando usted ha comprendido la gracia. Lo hace por agradecimiento, no para intentar merecer algo, no para querer merecer algo, sino porque ha conocido el Evangelio, porque ha recibido la gracia, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuvieseis en ellas. Entonces, ¿ahora qué pasa? Para aquel que ha entendido la gracia de Dios, para aquel que ha recibido la salvación, la vida eterna, entonces comienza su vida cristiana, comienza la vida de fe, experimentar más y más la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora dice la Biblia que somos como hijos, ¿cierto? Entonces, un hijo, ¿hasta cuándo será hijo? Para siempre, ¿verdad? ¿Y cómo se convierte en hijo? ¿Cómo alguien se puede convertir en hijo? Por medio del nacimiento y por medio de la sangre, ¿verdad? ¿Cierto o no? Nosotros, ¿cómo venimos a formar parte de la familia de Dios? Naciendo de nuevo por medio de la palabra de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Ahora entonces, ¿cómo deberemos andar? Hay hijos buenos, hay hijos malos, ¿cierto? Pero todos son hijos. Entonces, ¿qué pasará con aquellos que se aferren en su necedad? ¿Qué pasará con aquellos que no anden bien? Porque el Señor al que ama, ¿a quién ama? A los salvos, a sus hijos, ¿cierto? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quiere decir entonces que ahora si anda mal, si vive como quiere, siendo hijo ya de Dios, entonces ¿qué recibirá? Disciplina, castigo. Y el castigo, la disciplina, siempre se hace por el amor, ¿cierto? Siempre se hace por amor. Entonces, ahora, desde este día, desde el día de nuestra salvación, ¿cómo debemos de andar y vivir? Si el día de hoy usted ha creído en la gracia, en la sangre de Cristo, este es su día de salvación, este es el día de su nuevo nacimiento, este es el día en el que ha creído. La Biblia dijo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
ya habéis oído, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cuándo es el día de nuestra salvación espiritual? ¿Cuándo es el día de mi renacimiento? Todos lo conocen, ¿verdad? ¿Alguien ha olvidado su fecha de cumpleaños? Nadie lo olvida, ¿verdad? Porque es un día muy importante. Entonces nosotros seguramente, los salvos, recordarán una parte de la fecha de su renacimiento. Para aquellos que han entendido y creído y aceptado el Evangelio, la gracia de Dios, el día de hoy, este es su día de salvación. Este es el día en el que han creído. Ahora tienen que andar como hijos de Dios. ¿Me explico? Debemos de andar como hijos de Dios. ¿Recuerdan esta imagen? Sí, ¿verdad? Les presenté al principio esta imagen. ¿Qué es lo que pasa cuando la luz cae a una roca? Se desaprovecha, no sirve para nada. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta luz cae a una flor, a una planta? Puede haber vida, puede crecer, ¿cierto? Entonces, para tener la vida, ¿qué necesitamos? La luz. Para crecer, ¿qué necesitamos? La luz también, ¿no? ¿Y quién dijo? Yo soy la luz del mundo. Jesucristo. Él es la luz del mundo. Ahora entonces, ¿cómo tenemos que andar? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo somos hijos? Por nacer de nuevo, espiritualmente, ¿cierto? Por la palabra, por la sangre de Cristo. Ahora tenemos en nosotros el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo andan ustedes? Los que ya han creído, los que ya han recibido. ¿Cómo andamos nosotros? Para aquellos que fue su día de salvación el día de hoy, tienen que andar como hijos de Dios, como hijos amados, andar en la luz, andar como hijos de luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Entonces, andar como hijos de Jesucristo, andar como hijos de Dios. Entonces debemos de pensar, hermanos invitados, los nuevos, ¿cómo hemos andado hasta el día de hoy? ¿Cómo hemos vivido hasta el día de hoy? Desde el día que han creído en aquella gracia, en aquel amor, ¿cómo han vivido? ¿Cómo pueden decir que somos salvos? ¿Cuál es la muestra de nuestra salvación? ¿Cuál es el fruto de nuestra salvación? Que andamos como hijos de luz, ¿cierto? Que ahora viviremos como hijos de luz. Todo aquel que entendió la gracia el día de hoy tiene este deseo. Va a querer andar como hijos de luz. Pero ¿y los hermanos? ¿Cómo hemos andado? ¿Cómo han andado? Como imitadores de Cristo, en verdad. ¿Cuál es la señal de su salvación? ¿Solamente por los labios? ¿Solamente por la boca? Decimos orgullosamente, ¿no?, que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Andar como hijos de luz. Antes erais tinieblas, pero ¿siguen en tinieblas? ¿Todavía andamos en tinieblas? Hay que reflexionar, hay que pensar. La Biblia dijo, el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo se puede recibir la salvación? Por medio de la palabra, ¿cierto? ¿Qué es la palabra? Las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos recibir la palabra? La salvación, perdón, por la palabra de Dios, ¿cierto? Para santificarla, para santificarla por medio de su palabra, del agua por su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo andaremos como hijos de luz? ¿De qué manera andaremos como hijos de luz? También por medio de la palabra. ¿Recuerdan 2 de Timoteo 3:15 al 17? ¿Para qué sirven las Sagradas Escrituras? Primero, para la salvación. También para corregirnos, para instruirnos, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de vivir?
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para recibir la salvación del día de hoy, tuvimos que escuchar la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, su muerte y su resurrección, lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por ustedes, por medio de la palabra. Y para andar en esta vida, para vivir como hijos de luz, ¿cómo tenemos que? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? También la palabra. ¿Qué es lo que a mí me va a guiar? La palabra, ¿cierto? Es lo que a mi vida la va a guiar. Y entonces, ¿cuál es la señal de un recién nacido? ¿Cuál es la señal de un nacido de nuevo? ¿Cuál será la señal? Dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es la señal de un nacido de nuevo? ¿Cuál es la señal de un recién nacido? Desear la leche espiritual. ¿Todos ustedes la desean? ¿Sí? ¿Todos asisten siempre a las reuniones? ¿Sí? ¿Dios está primero en su vida? ¿Están esperando que venga el día de la reunión para asistir? ¿O ya es una costumbre? ¿O ya es una religiosidad? ¿Qué es para ustedes la palabra de Dios? ¿Qué es para ustedes? ¿Solamente para recibir la gracia? Y ya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿En verdad están deseando la leche espiritual todos los días? ¿Todos los días? ¿Todas las reuniones vienen gozosos? ¿Vienen hambrientos de escuchar la palabra? ¿O ya ni siquiera participan? ¿O ya ni siquiera vienen a las reuniones? ¿Cuál es la señal de un nacido de nuevo? ¿Cómo puede mostrar que es hijo de Dios? ¿Por sus labios nada más? ¿Por su boca nada más? Pues ¿quién no puede entenderlo? Un niño lo puede entender también, ¿no? Un niño también puede testificarlo, igual que usted, igual que yo. Pero ¿cuál es la señal en verdad de un recién nacido? Los recién nacidos, ¿cuántas veces comen al día? ¿Una vez nada más? 3, 4 o 5 veces. ¿Cuántas veces a la semana comen ustedes la palabra? ¿Cómo pueden crecer espiritualmente? ¿De qué manera? Para nacer de nuevo, para recibir la salvación, es la palabra de Dios. Para llevar la vida cristiana, para que sea la luz en nuestro camino, también es la palabra de Dios. Para nuestro crecimiento también es la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Y la Biblia lo dice tan claro. ¿Quién deseará la leche espiritual? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si en verdad han recibido esta gracia en su corazón, porque por la mente es tan fácil de creerlo, es tan fácil de comprenderlo, el Evangelio es tan fácil de comprender, pero con el corazón es diferente. Esto no es una emoción, no debe de ser una emoción, debe de ser algo que se cree con el corazón. Hermanos, por favor, examinen su vida. Los nuevos ahora cómo deben de andar también. Los que el día de hoy comprendieron cómo tienen que andar, cómo van a crecer, cómo van a llevar su vida. ¿Está bien que solo los domingos asistan? ¿Está bien que solo cuando tengan tiempo? Si me da tiempo, si no tengo otra actividad, le están dando sus obras a Dios. Le están dando de lo que le sobra a Dios. ¿Qué es lo que aprendimos hoy, hermanos? ¿Qué es lo que acabamos de aprender? ¿Ya se les hizo una costumbre? ¿Ya se nos hizo algo rutinario? El seminario, el pecado, la salvación, la crucifixión de Cristo, ya lo vi 10 veces, 100 veces, ya lo sé. Hermanos, en verdad, Cristo viene pronto, ¿sabían? ¿Y cómo tenemos que andar? ¿Cómo debemos de andar? Andar como hijos de luz. Debemos de reflexionar, debemos de pensar. Para aquellos que ya se dicen salvos, para aquellos que han testificado con sus labios, para aquellos que han dicho que han gustado la benignidad del Señor,
si realmente le han gustado, tienen el deseo y la hambre de la palabra. El hambre de la palabra. Entonces, ¿cuánto nos estamos reuniendo? ¿Cuánto nos estamos esforzando? ¿Qué tanto estamos deseando la palabra? ¿Qué tanto su corazón lo desea? Miren, el nacer de nuevo es que Espíritu Santo viene a morar con nosotros, ¿verdad? Cuando ya mi corazón está limpio, cuando ya la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados, Espíritu Santo en ese momento viene a morar con nosotros, ¿verdad? Y Espíritu Santo, la señal del Espíritu Santo, ¿cuál es? Nosotros tenemos carne, ¿verdad? Por eso tenemos necesidades. ¿Usted cuántas veces come al día? ¿Una, dos o tres veces? Porque tiene necesidad. Entonces, ¿cuál es la señal de que Espíritu Santo muere en ustedes? De que Espíritu Santo tiene hambre, deseo de la palabra, hambre de la palabra, ¿cierto? Entonces, hasta ahora, ¿qué tanto han deseado la palabra? Siempre el seminario es momento de reflexionarnos a nosotros mismos. No es para los nuevos nada más, no es para el que ha venido por primera vez nada más. Claro, gracias a Dios que han venido a los pies de Cristo, gracias a Dios que el día de hoy comprendieron. Pero ¿y los demás? Pero ¿y nosotros? Hay que pensarlo, hermanos. Hay que pensar, ¿qué significado tiene esta palabra? ¿Cuál creen que sea el significado de esta palabra? Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuáles son las señales de un salvo? ¿Cómo podemos saber realmente si soy salvo o no? Primero, tiene deseo de la palabra, tiene hambre de la palabra, quiere escuchar la palabra, se goza cuando hay una reunión más, ¿no? Se goza si hay incluso todos los días, miércoles, también los viernes, los sábados, los domingos, se goza y está esperando ese día. Esa es la señal de un salvo. Está deseando la palabra, ¿verdad? Están deseosos de la palabra, quieren venir a la palabra, ¿cierto? Ese es el anhelo de un salvo, el deseo de un salvo: permanecer en mí y yo en vosotros. ¿A qué se refiere permanecer en mí? Tenemos que estar ahora pegados a Cristo. ¿Y cómo es estar pegados a Cristo? En la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces, si permanecen en mí y yo en vosotros, llevan fruto. ¿Tienen frutos hasta el día de hoy? ¿Cuál es su fruto? ¿Qué frutos en la vida cristiana tienen? Si han nacido de nuevo, tienen que haber llevado frutos, ¿cierto? ¿Solo son sus labios, nada más? ¿No han llevado fruto de su vida? Sin falta va a llevar fruto, ¿no? Porque está pegado, porque primero ha estado limpio por la palabra, porque permanece. Entonces, ¿cuál es la señal también de un salvo? Que lleva frutos, ¿cierto? ¿Han llevado frutos hasta el día de hoy? ¿Cuáles son sus frutos hasta el día de hoy? ¿Qué frutos han llevado? Hermanos, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué les digo esto? Cuando pasa mucho tiempo, se va perdiendo la gracia. Nos vamos olvidando de la gracia, nos vamos cansando, nos vamos debilitando, nos vamos hartando, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sí, ¿no? Ya es un trabajo, ya es como un trabajo. El servir, el apoyar, a veces ya ni lo queremos. Pero entonces, ¿para qué sirve la palabra del seminario? ¿Por qué tenemos el seminario? Para que se vuelva a examinar a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué frutos han llevado hasta el día de hoy? ¿Están contentos con la vida que han llevado hasta el día de hoy? ¿De verdad están satisfechos con el fruto que han tenido hasta el día de hoy? ¿No quieren cambiar más? ¿No quieren crecer más? ¿No desean más la palabra? Hay que pensar, hermanos. El día de hoy, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué tan grande y misericordioso es Dios? ¿Cierto? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué bondadoso es Dios? Dios es amor.
esta tierra a morir por nosotros. Recuerden siempre esa gracia. Siempre recuerden esa gracia. Los nuevos, los que han escuchado por primera vez, siempre recuerden esta gracia y podrán permanecer dentro de la iglesia. En donde una persona puede tener el alimento espiritual, en donde un recién nacido tiene que permanecer. ¿Dónde debe de estar un recién nacido? En su casa con su familia, ¿cierto? No en cualquier lugar. Los nacidos de nuevo, ¿dónde tienen que estar? En la iglesia, con los hermanos, donde se aprende la palabra, ¿cierto? Así debe de estar. Así tenemos que estar también nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de las tribulaciones, permanecer en mí. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios, ¿verdad? El día de hoy también. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué tanto nos amó a nosotros? ¿Hasta cuánto nos amó? Hasta dar su vida por nosotros. Y entonces ahora nosotros, ¿cómo andaremos? ¿Cómo viviremos? Deseando la palabra de Dios, permaneciendo dentro de la iglesia. Es mínimo lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Tan solo eso podríamos hacerlo. ¿Sí? Dando gracias a Dios. ¿Sí? Vamos a dar juntos para terminar. Dios Padre, le damos muchas gracias. Gracias le damos, Padre, por habernos permitido este tiempo. Gracias le damos por habernos dado este amor tan grande en la cruz. Gracias por entregar su vida por nosotros en rescate. Nosotros no éramos dignos ni merecedores. Nosotros únicamente vivíamos en el mundo cometiendo el pecado. Pero el día de hoy hemos aprendido una palabra tan importante. Qué tan grande es su amor para con nosotros, el que ha venido a este mundo en forma humana y ha derramado su preciosa sangre por nosotros, ha muerto en nuestro lugar y por eso le damos gracias. Ahora le pedimos también que ahora, siendo sus hijos, nosotros podamos permanecer y desear la palabra dentro de su iglesia. Por favor, cuide la fe de cada uno de los hermanos que hasta el día de hoy se han esforzado por llevar la vida cristiana. Cuide por favor de la fe de aquellos que han recibido la salvación el día de hoy, aquellos que han comprendido su gracia el día de hoy. Cuídelos por favor hasta el día en que usted vuelva a venir o hasta el día en que ellos también mueran. Que siempre nosotros podamos permanecer fieles y firmes ante su palabra y delante de su iglesia. Gracias le damos por todo y todo se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y nos ama siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos.